Saludos y bendiciones en esta tarde hermosa. Vamos a la clase correspondiente para el día de hoy. Vamos a ver la crianza de los hijos. En sí, esta es la clase número 20, ya cerrando lo que es esta carrera, este TCU, en este núcleo número 15 de lo que es el Instituto Socioteológico Integral Reformador Octaviano Torres. Vamos entonces a hacer el análisis de la respectiva materia para que luego entonces ustedes estén haciendo su socialización. Comenzamos. La crianza de los hijos, clase número 1. Lectura Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hablando de los hijos, en el caso de mi papá, nosotros somos 14 hermanitos, 9 varones y 5 hembras. Y bueno, ya ellos dos, los padres partieron, los 14 hermanitos sí estamos con vida. Ya en Cristo Jesús la gran mayoría, gracias a Dios. Ok, la crianza de los hijos puede ser la tarea más gratificadora de la vida de los padres. Nada nos da más alegría y orgullo como padres que un niño feliz, productivo y cariñoso. Cada edad y etapa del desarrollo infantil tiene metas y tareas específicas que se desarrollarán en ello. Para los niños de brazos es comer, dormir y explorar su mundo. Para los adolescentes es desarrollar su propia identidad dentro del grupo de amigos. Los adolescentes, cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de 13 años en adelante, ¿sí? Los niños están catalogados según nuestra legislación hasta los 12 años. Ya de los 13 en adelante, la edad número 13 pareciera que es una edad como muerta, pero ya de 14 años en adelante los niños tienen responsabilidades incluso ante las leyes. Hablando de adolescentes. Ok, los adolescentes necesitan mucha destreza para poder lograr exitosamente su meta de mayor independencia. Algunos adolescentes no logran hacer esta transición sin dejar de tener problemas, ¿sí? La palabra nos dice adolescente, es decir, un individuo que carece de un carácter, carece de una línea específica. Por eso ellos, los niños o los jóvenes en esa etapa, andan buscando un modelo. Buscan papá, buscan algún tío, buscan algún amiguito, buscan el papá de otro. Si no, buscan en la televisión alguien que les modele para ellos entonces tomar ese camino y andar en ese camino que ellos ven que es el mejor. Es una de las etapas bastante rígida, porque todos los adolescentes, señoras y señores, están peleados con la autoridad. Todos. No hay un adolescente que no esté en guerra contra la autoridad. Por lo tanto, si usted algún día le toca ir a darle consejo a un adolescente, le oriento, no se vista de negro ese día. Menos se ponga una camisa negra, porque lo negro es autoridad. Y ellos están peleados con la autoridad. Vístase de blanco, vístase de azul, de cualquier color menos de negro. Si no lo sabía, entérese. Ahora, por otro lado, el paso hacia la independencia en los adolescentes puede causar tristeza y estrés a sus padres debido a la poca dedicación que como padres les prestaron en el desarrollo de su niñez. Comenzar temprano es la mejor forma de prepararse para la adolescencia de los niños y de prepararlos a ellos
para el desarrollo de su adolescencia, que los conducirá con éxito a la etapa de la adultez. Ahora, se dice en labios de algunos predicadores que uno de los graves problemas de David con el hijo que le violó la hija fue que en la etapa que más él lo necesitaba, en la etapa de la adolescencia, David estaba muy ocupado en el trabajo del reino, muy ocupado con el lote de mujeres que tenía y abandonó la adolescencia de este chico. Es tanto así que él llegó a enamorarse de su propia hermana, que en este caso no es enamorarse, es a ilusionarse, y la otra palabra es obsesionarse, que es la palabra correcta. ¿Por qué obsesionarse? Porque después que estuvo con ella sexualmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? La aborreció. Es decir, fue más fuerte el aborrecimiento que se produjo en el muchacho que el supuesto amor que le tenía. Entonces no era ningún amor. Entonces, eso es cuando los hombres y las mujeres se obsesionan. O es mío, o es mía, o de nadie. ¿Sí? Veía ayer, anoche veía un videito por ahí medio cómico. La muchacha le prepara la comida al esposo, una pareja joven, y ella llega y dice: mi amor, antes de comer vamos a darle gracias a Dios, vamos a agradecer por la comida. Entonces ella comienza a orar, a darle gracias a Dios por la comida, le da gracias a Dios por el esposo y le dice: Señor, si él algún día decide no estar conmigo, llévatelo, Señor, porque es preferible que esté contigo que vaya a estar con otro. Cómico era. No sé si lo han visto. Y el muchacho llega y pela los ojos en la mira. Eso es adolescencia. Eso es obsesión, eso no es amor. Las siguientes recomendaciones son maneras en las que los padres pueden prepararse y preparar al niño para una transición sin inconvenientes y un mayor éxito en el logro de las tareas del desarrollo hacia la adolescencia. Proveer un ambiente seguro y amoroso en el hogar, muy importante eso, en el cual ellos puedan ver a papá y mamá compartiendo cariño, compartiendo su vida, tratándose con respeto. Eso los animará a ellos más adelante a casarse. Pero cuando ellos ven a papá y mamá como perros y gatos, ellos, wow, van a ver, ya va, y esto es la vida, y esto es el matrimonio, entonces yo nunca me casaré. ¿Sí? Ahora, proveer un ambiente seguro y amoroso en el hogar. Crear una atmósfera de honradez y confianza y respeto mutuo. Importante, una de las cosas en las cuales nosotros no es fácil imitar, es decir, llevar una vida que no es la lógica, es en la casa. Ahí en la casa sí nos van a conocer, porque ahí ellos están con nosotros todo el tiempo. En la iglesia nosotros podemos aparentar, en el trabajo hasta cierto punto podemos aparentar, en diferentes lugares, en la casa del primo, de la suegra y cualquier otro lugar, nosotros podemos aparentar, pero en la casa no va a ser fácil. Entonces ahí es donde debe de haber la sinceridad. Entender que los niños van a transicionar para adolescentes, los adolescentes van a transicionar para jóvenes y los jóvenes van a transicionar para adultos jóvenes, y los adultos jóvenes como nosotros vamos a transicionar para viejos también. Entonces, alguien decía que él no hablaba de los pobres porque él venía de allá, que no hablaba de los ricos porque él iba para allá. Entonces, en el caso de nosotros, podemos decir que no debemos de hablar mal de los niños porque ¿de a dónde venimos nosotros? No debemos hablar mal de los adolescentes porque ¿de a dónde venimos nosotros? De los jóvenes, por allá pasamos nosotros. Ya al nivel que estamos nosotros, medio adultos, tampoco estamos ahí y vamos hacia donde están los viejitos también. Entonces creo que es algo en lo cual nos va a tocar un día y pareciera que muchos no van a llegar para allá. Ahora, permitirle al adolescente la independencia apropiada para su edad. Es decir, una cosa es dejarle la rienda suelta, soltarle todo el mecate, toda la cabulla, y otra cosa es súper protegerlo. Las dos cosas son malas. Las dos cosas son malas. Hay que darles
Independencia, la apropiada, la que corresponde, es decir, soltarle la cabulla y jalarla, soltarle la cabulla y jalarla. ¿Sí? Ahora, desarrollar una relación de ética con el niño que le permita confiar en la confidencia hacia sus padres cuando tengan preocupaciones o problemas. Vi un español, no soy del total de apoyar la idea del español, que él dice que los padres no podemos ser amigos de los hijos. Él dice, bueno, que porque los amigos abusan de los otros amigos, aunque eso no es lo correcto. Sí, si seas amigo, una de las primeras cosas que debe de haber es el respeto por delante, ¿sí? Entonces, considero que uno de los hijos siempre va a ser papá todo el tiempo, pero entre más confianza, más respeto, ¿sí? Entre más cercanos estén, más podamos oírle y ellos oírnos a nosotros, pues, a esta altura de la vida, ahí en el área tecnológica, los muchachos nos superan a todos nosotros. ¿Sí? Todos. Es decir, nosotros tenemos que pedirle a ellos ayuda en el área tecnológica, a los muchachos, porque a ellos como que los trajeron con un chip superdotado en cuanto a la tecnología. Pero en cuanto a las vivencias de la vida, por mucha tecnología que ellos sepan, tienen que sentarse a escucharnos a nosotros, ¿sí? Porque ese es el otro detalle, que porque creen, porque saben tecnología, entonces quieren apabullarnos a nosotros. No, compañero, para nada. Hay cosas que no se van a obtener por la tecnología. Enseñarles la responsabilidad básica para con sus objetos personales y para con los que lo rodean. ¿Qué es enseñarles responsabilidad básica para con sus objetos personales? Es decir, que aprendan a acomodar sus cosas. Es decir, madres que los niños le hacen mera reguera, ¿sí? Y todo el tiempo le recogen todos los juguetes y los niños lo que hacen es que los riegan nada más. No, hay que irlos enseñando a recoger sus juguetes también. Hay que enseñarlos a cuidar las cosas también. Porque si la madre es la que le recoge todo o el padre es el que le recoge todo, entonces así se va a criar él pensando que se merece todos los favores del mundo. Entonces ahí hay que irle enseñando el orden. Le cuento, mi niño, poco traviesón, sobre todo en la escuela, tremendazo, y hubo un tiempo que llegaba todo el tiempo con la ropa que parecía que él estaba echando coleto. Bueno, un día ideamos y lo pusimos a lavar él mismo su ropa. ¿Sí? Lo hicimos lavar su pantalón, lo hicimos lavar su camisa una o dos veces y ya después llegaba limpiecito otra vez a la casa. No es que cuando le lavaba la mamá, todo se ensuciaba, pero sin escrúpulos. Pero cuando comenzó él a lavar su ropa, ok, y se lo hicimos solamente, no era que la mamá dejó de lavarle por sí, no, sino que lo hizo varias veces para que entonces él tomara juicio un poco y listo, se arregló ese detalle. Entonces, son áreas en las cuales tú vas a ir descubriendo de acuerdo a las travesuras que ellos hagan, porque no todos hacen las mismas travesuras. Conocí el caso de un niño en Maracay, hijo de una hermana, que todo el tiempo llegaba a la casa y no traía tarea. Entonces, en una ocasión, la mamá le revisó los cuadernos y todo y le preguntó, ¿qué pasó? No recuerdo el nombre del niño. ¿Qué pasó con las tareas? No, la maestra me la hizo, yo tengo tareas ahí. Y ya le revisó el cuaderno para allá y para acá. ¿Y qué pasó? Revise aquí. Mamá, ¿sería que se cayeron las letras del cuaderno? Hasta eso inventa. Ahora, esa es una travesura mínima con otras que uno oye, pero peores, ¿oye? Enseñarles la responsabilidad básica de ayudar en la casa, ¿sí? Enseñarles a hacer cosas, oficios en la casa. No es mamá y papá todo el tiempo. Porque hay uno de los detalles que, aunque ya eso aquí poco se da, el ir a pagar el servicio obligatorio. Cuando los muchachos no los enseñaron a lavar sus ropas en su casa, no los enseñaron a pegar un botón, no los enseñaron a coser algún área del pantalón, de la camisa, pero cuando les tocó a muchos ir a pagar el servicio, allá los enseñaron a pegar botones en un papel mojado. ¿Cómo será eso? Y lo hicieron. Los que han pagado el servicio les tocó
traerle al comandante un puño de bachacos blancos. ¿Dónde consigues bachacos blancos? Les tocó venirse vestido de momia. ¿Cómo lo hace? Todo eso tiene un porqué. Los bachacos blancos sencillamente le echan talco. Los botones en un papel, pega los botones y luego moja el papel y lo trae. Se puede hacer. Ahora, si algunos no saben ni pegó un botón en la camisa, continúa en un papel. Entonces son detalles que parecieran innecesarios, pero que son muy necesarios. No se le olvide que esta escuela teológica es integral. Ya de la parte espiritual hemos hablado bastante y no vamos a dejar de hablar de la parte espiritual. Y aquí estamos hablando de un sinnúmero de cosas que en los hogares pasan y que al perfeccionarnos y al corregirnos podemos tener mejores ciudadanos en su casa, para su comunidad y para la iglesia y para el Estado. Ahora, enseñarles la importancia de aceptar límites durante la adolescencia. Ese es otro de los detalles que los adolescentes piensan que el mundo es íntegramente y enteramente de ellos. Se quieren comer todo lo que hay en la casa, ¿sí? Quieren jugar día y noche, amanecer jugando, quieren irse para donde ellos quieran, con quien ellos quieran, cuando ellos quieran, y entonces hay que irles enseñando límites. Todo en la vida tiene límite. Nosotros mismos tenemos límites. Es decir, ¿hasta qué tamaño crecimos nosotros? Veo que ahí tenemos límite. ¿Hasta cuándo nos creció la barriga? Veo que ahí tenemos límite. ¿Hasta qué velocidad yo puedo andar en una moto? Ya veo que ahí tenemos límite. ¿Sí? ¿Hasta dónde yo puedo hacer cualquier cosa? Hermano, nosotros tenemos una serie de limitaciones que tenemos que transmitírselas a ellos. No para amargarles la vida, no para limitarlos en la vida, sino que hay que enseñarle a ellos que hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no vivimos nosotros solos. Es decir, hay una familia al lado, hay otro que tiene la hacienda de él y le llevó hasta tal sitio. Cuando en un sitio hay que comprar y dejarle a los demás también. ¿Sí? No solamente nuestra barriga se llena, la barriga de otros se llena. No solamente nuestros oídos pueden disfrutar una música, a los otros les puede repugnar a la música, les puede atormentar la música. Entonces, los adolescentes, y esto no solamente pasa con los adolescentes en la adolescencia, haga un análisis usted sobre la vida ministerial de los hombres y las mujeres. Cuando iniciamos nuestras iglesias, culto de lunes a lunes, vigilia de lunes a lunes, campaña cada rato, y ya después que fuimos madurando, ya vamos entonces organizándonos, ya vamos entrando en la etapa de la adultez, ¿sí? Entonces, las emociones bajan. El detalle de los adolescentes, es que las emociones están a millón. Y hay que irles enseñando y hacerles saber la importancia de aceptar nuestros límites durante la adolescencia, porque una vez que pase la adolescencia ya se entra en la etapa de ser adulto y vamos entonces a aceptar nuestras limitaciones con más facilidad. Existen muchas ideas sobre cómo criar a los hijos. Algunos padres adoptan la idea que su propio padre usaron. Otros buscan consejos de sus amigos. Algunos leen libros sobre cómo ser buen padre. Otros toman clases ofrecidas en la comunidad. Nadie tiene todas las respuestas. Eso es correcto. Los libros no tienen todas las respuestas, los sabios, los psicólogos no tienen todas las respuestas, los consejeros matrimoniales no tienen todas las respuestas, porque el carácter de los adolescentes todos no son iguales, ¿sí? Sin embargo, la teología, principios bíblicos, la psicología, comportamiento y conducta, la sociología, el desarrollo de la sociedad, nos dan indicios. ¿Cuál es la forma y práctica eficaz que tiene más probabilidades de llevar resultados buenos, favorables en la crianza de nuestros hijos? La idea sobre cómo criar a los hijos se puede agrupar
en principios que parte de ellos están revelados en las Sagradas Escrituras y otros no los presentan la ciencia como resultado de haber hecho una serie de investigaciones en la psicología del niño en sus diferentes etapas. En este estudio daremos informaciones en forma sistemática con precisión de ciertos principios. Factores determinantes para lograr una crianza exitosa sobre nuestros hijos. Lo primero y lo principal para la crianza exitosa en relación a nuestros hijos es conocer la paternidad de Dios. Muy importante esto, señoras y señores. El problema lo tenemos con algunos hombres y algunas mujeres que lamentablemente ellos no tuvieron paternidad de un padre. Entonces han tenido que acudir, ¿sí? Luego que conocieron a Dios, han tenido que acudir a Dios y Dios ha tenido que hacerles ver su paternidad que nunca tuvieron de un padre, que nunca tuvieron de una madre. Otro de los detalles que tenemos es hijos e hijas criados por abuelas y abuelos. Entonces los abuelos y las abuelas, como ya pasaron la furia de ser padre y aquel ímpetu de adolescente de padre, ok, son muy tolerantes con los nietos en su mayoría. Entonces la mayoría de los hijos de criados por abuelos y abuelas tienen una vista de la vida diferente a los que son criados por papá y mamá, y sobre todo los primeritos. Ya los otros pareciera que los padres como que se han cansado, nos hemos cansado de pelear tanto con los muchachos y de tratar de formarles el carácter como nosotros decimos. El conocer a Dios como Padre en todas sus facetas es tener una formación previa al trato semejante que daremos a nuestros hijos. El conocer el amor, el favor, la comprensión, el perdón, la forma de ser corregidos e instruidos por el Padre Celestial nos conducirá y es determinante para un comienzo exitoso en relación a la crianza de nuestros hijos. Y esto se debe a que el Espíritu de Dios nos conducirá a tratar a nuestros hijos conforme el trato que hemos obtenido de Dios. El Espíritu, como guía divina, nos conducirá a desarrollar la paternidad de Dios en nuestro favor, de nuestros hijos o a favor de nuestros hijos, para que ellos en su desarrollo vean a Dios en nosotros. Lamentablemente, hay algunos padres que han sido educados muy rudamente y los padres han tomado el modelo de ese papá que tuvieron y se le han afincado los hijos y para adentro dicen, no, así me crió mi papá. Pero ya va, ¿quién le dijo a usted que su papá lo crió correctamente? Entonces lo hacen como una manera de vengarse, es como en el cuartel. Es decir, usted llegó al cuartel y cuando nuevo, bueno, le sacaron y le hicieron de todo. Entonces cuando usted ya pasó a ser antiguo, quiere hacerle lo mismo a los nuevos que llegaron. Entonces, ahora el detalle está que en el cuartel esos chicos no son hijos suyos, pero aquí estos son hijos suyos. ¿Sí? Ahora, el abandonar un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios, perdón, nos abandonaría a nosotros. Al único hijo que él abandonó fue a su unigénito, y esto fue por causa de nuestra regeneración. Y esto lo hizo para nunca hacerlo con nosotros. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo con nosotros. Incluso recuerdo que un padre lloraba padre cristiano, lloraba muy desconsolado y le decía a Dios, Dios, ¿dónde estabas tú? Porque le pasó un detalle grave al hijo. Entonces él estaba reclamándole a Dios que por qué no le cuidó su hijo. Entonces le decía, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Que mi hijo le pasó esto y esto y esto, y tú no estuviste ahí para protegerlo. ¿Dónde estabas tú, Dios? Y Dios le contesta en el Espíritu, en el mismo lugar que estaba cuando me mataron al mío y tú no dijiste nada. Ahora,
El maltratar un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios, como padre, nos causaría daño a nosotros. Como sus hijos, Jesús dijo una verdad, refiriéndose al trato que deberíamos darle a nuestros hijos en semejanza al que recibimos de Dios. Oiga lo que viene. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos, el término malo aquí tiene que ver con estar en pecado, estado de condenación, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Es decir, si nosotros procuramos ser lo más bueno posible con nuestros hijos, es decir, ¿será que nosotros somos más buenos que Dios? Imposible. Entonces, lo bueno que hasta ahora nosotros somos es porque estamos modelando lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, la base fundamental para darle una buena crianza a nuestros hijos está en la buena planificación que se tenga para obtenerlos. Para ellos debemos conocer qué es, para ello tenemos que conocer qué es la planificación familiar. En el mundo por ahí dicen, no comparto esto, pero solamente lo digo porque lo he oído, dicen que si las ranas planificaran no hubieran tantos sapos. ¿Sí? Ahora, oí una historia sobre alguien que acabó con los sapos que tenía en el entorno en su casa, y hubo un momento en el cual la casa se le llenó de alacranes por todos lados, compañeros. Porque una de las cosas que hacen los sapos es comerse los alacranes, si usted no lo sabía. Entonces hay gente que los corre porque son muy feos y es fácil matarlos con sal, pero no es lo correcto. Cada animal tiene una función que cumplir en nuestro entorno. Ahora, la planificación familiar tiene que ver con el control de la natalidad. Escuché también un predicador de alto nivel aquí en la República Bolivariana de Venezuela decir que, estamos hablando de un cristiano, decir que la planificación es incorrecta, porque eso es asesinar a los niños. Ya va. Estamos hablando de un hombre de un nivel de estudio académico, de un nivel alto, dirigente de muchas iglesias, que pareciera que la palabra anticoncepción no la entiende. Es decir, la palabra anticoncepción tiene que ver con métodos que se pueden usar antes de ser concebido el muchacho. Antes de ser concebido no hay ningún asesinato. Ahora, después de la concepción, ya lo que queda es tener el niño. Ahora, ¿qué es control de la natalidad? Control de la natalidad es el número proporcional de nacimientos que se dan en un lugar, en un tiempo dado. La planificación familiar es el control que obtienen los cónyuges de los nacimientos de sus hijos, basados en cuánto podemos criar, entendiendo que la crianza tiene que ver con la alimentación, el vestir, la educación y la higiene. Es decir, cada hombre que determinó casarse debe de hacer antes de casarse su planificación familiar. Es decir, aunque mi papá tuvo 14, hablando del mío, no sé el de ustedes, mi mentalidad nunca fue tener 14. Sin embargo, le digo, no planifiqué. En los primeros 2 años ya habían 2 muchachos. Ese matrimonio, como todos lo saben ustedes, se rompió al tercer año. Se acabó. Intenté restaurarlo, no se pudo, se acabó. 4 años después rehice mi vida y voy para 28 años. En mí tampoco hubo un objetivo de tener tantos muchachos. Más bien mi esposa tenía el objetivo de tener 6. Pero el primero fue de alto riesgo, el segundo de alto riesgo, y con ese dijo, no, vamos a llegar hasta aquí. Porque los 2 embarazos fueron de alto riesgo, pero yo no sabía que su mente era tener 6. Claro, ellos son 14 también. Ahora,
Ok, entonces en cuanto a la planificación, señoras y señores, no es pecado que usted diga voy a tener tantos. Ahora, métodos para planificarse hay varios. Pero el más efectivo, señoras y señores, es el que debiéramos de usar nosotros los varones. ¿Sí? ¿Sabía usted que los hombres también pueden operarse para no tener hijos? Una pequeña y muy sencilla ambulatoria operación. Cortar el conducto por donde baja o por donde sube, sí, por donde sube el espermatozoide, porque sube el testículo hacia arriba, cortarlo y ya se puede volver a reoperar para hacerlo, sí. O le inyectan también un producto como silicón que obstruye el conducto por donde salen los espermatozoides y no hay ningún problema. Ahí no se va a caer su vecino, no vas a perder la fuerza como algunos piensan, no, nada de eso. Y es más seguro, porque en la mujer la operación que se les hace, bueno, es riesgosa. No todas quedan bien, hay unas que quedan excelentes, la mía, gracias a Dios, quedó excelente, excelente, pero no todas corren con esa misma suerte. Ahora, ¿se puede planificar? Sí, se debe planificar, es el deber ser, pero esta área en nuestra sociedad no se ha educado. Dentro de nuestras iglesias, pues, entre más muchachos tengamos, parece que para nosotros los pastores es mejor porque más feligreses tenemos en la iglesia, porque de repente no nos crece la iglesia por los nuevos creyentes que vienen, pero crece la iglesia por las mujeres que van pariendo, entonces nos crece la iglesia, ¿no? Es una pequeña ironía. Ahora, la buena crianza y el desarrollo de nuestros hijos depende de la buena alimentación, los cuidados higiénicos, el vestir, la educación que se da a cada uno de nuestros hijos. Y esto es posible cuando se tiene control de la natalidad. Y aún, hermanos queridos, en estos tiempos en los cuales nuestros gobiernos insensibles, junto a una caterva de empresarios inconscientes e insensibles también, han destruido el poder adquisitivo de los obreros que a esta altura de la vida un salario no basta para sustentar a una casa. En el tiempo que nacimos nosotros, sí, un solo salario bastaba para sustentar, sostener una familia. Ahora, no crea que eso nada más en Venezuela. Eso está pasando a nivel de muchos países. Es más, los llamados países del primer mundo, es decir, pregunte, usted debe tener algún conocido por allá en Norteamérica, para ver si un salario mínimo allá le alcanza, un solo salario mínimo alcanza o un solo trabajo alcanza para sostener un hogar, una familia. No sé si usted sabe que allá tienen que cabalgar horarios, es decir, personas que tienen 3 y 4 trabajos, trabajan hasta las 12 de la noche, 10 de la noche, y bueno, hay un amigo que él dice acá que él ha comenzado a trabajar aquí en Venezuela como un migrante para no migrar, porque allá los migrantes están trabajando, pero bueno, a lomo partido. ¿Le interesa a los gobiernos eso? No, a ellos les interesa que la gente produzca, porque los gobiernos, y más que los gobiernos, los empresarios, ellos necesitan es de consumidores. De eso es lo único que ellos se benefician, de consumidores. Del resto, las necesidades que usted pueda tener, eso no le interesan a ellos. Ellos tienen las de ellas cubiertas, y eso es un detalle que usted y yo, entonces, como personas conscientes, debemos de llevar a la planificación para poderle dar a la familia lo mejor que se puede en la vida. La planificación familiar favorece la buena salud, oiga, de la madre, la calidad de vida familiar y la estabilidad del hogar, lo que redundará en un bienestar general, siendo los mayores beneficiados los propios hijos, porque hablando de en una ciudad, pues usted puede darle las primeras niveles de educación, los secundarios y hasta la universidad tranquilamente. Fácilmente usted le puede dar una carrera a un hijo, pero dársela 2, carrera universitaria, dársela 3, dársela 4 y sostenerlo no es fácil, ¿sí? Ahora,
He visto cómo los cónyuges en forma irresponsable se ponen a engendrar, concebir y parir hijos sin medidas ni planificación, tomando el vulgar eslogan y apropiándose de una creencia muy vaga que en parte es común en algunos sectores del cristianismo, cuando dicen: yo tengo los hijos que Dios me dé. ¿Sí? Toda pareja es responsable de los hijos que se tengan. Antes de procrear hijos, debería haber estudiado y decidido cuántos hijos pueden mantener y educar dignamente. La correcta planificación familiar también incluye la adquisición de los conocimientos mínimos sobre métodos anticonceptivos. ¿Sí? Ahora, según el conocimiento que tengo como maestro, el único hijo que Dios envió fue a Jesucristo. Los demás los buscamos nosotros. ¿Sí? Según el conocimiento que tengo como maestro, el único hijo que Dios envió fue a Jesucristo. Los demás los buscamos nosotros. Toda pareja es responsable de los hijos que se tengan. Antes de procrear hijos, debería haber estudiado y decidido cuántos hijos pueden mantener y educar dignamente. La correcta planificación familiar también incluye la adquisición de los conocimientos mínimos sobre métodos anticonceptivos. ¿Qué es la anticoncepción? Consiste en la utilización de diversos procedimientos orientados a impedir la concepción de modo temporal o reversible. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la concepción? Conocida también como impregnación o fecundación. Es la fusión de dos células sexuales o gametos, el espermatozoide y el óvulo, en el curso de la reproducción sexual. ¿Es pecado usar métodos anticonceptivos? Para algunos sí. De ninguna manera es pecado como tal. Los anticonceptivos no matan al embarazo, evitan que éste se produzca. En otras palabras, los anticonceptivos no matan lo fecundado, evitan la fecundación. Pero como tenemos algunos líderes, lamentablemente, que tienen el catolicismo romano hasta la cacha todavía en la cabeza, entonces para ellos es pecado usar método anticonceptivo. Es decir, dentro de la Iglesia Católica, señoras y señores, es pecado usar métodos anticonceptivos. Pero, si usted no lo sabía, entérese, los curas y las monjas, para ellos no está prohibido el tener relaciones sexuales, está prohibido casarse. ¿Por qué está prohibido casarse? Porque los lugares donde ellos viven, los lugares que ellos habitan, son propiedad de la organización, son propiedad de, en este caso, del Estado, del Vaticano o de la religión como tal. Entonces, el origen de la prohibición del matrimonio dentro del liderato católico no fue por la sexualidad, fue por el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, cuando Roma comenzó a repartirle a sus clérigos, a sus obispos y a sus líderes palacios, dinero, fincas, joyas y cuantas cosas más, se dieron cuenta que si ellos se casaban, cuando él muriera, eso lo heredaba ¿quién? La esposa y los hijos. Y por causa del patrimonio, Pedro se prohibió el matrimonio. No le prohibieron tener relaciones. Tenían hijos, pero los hijos le decían era tío y tía. Ahora, luego eso lo fueron ahondando y hasta cierto punto, para ellos se les prohíbe casarse, pero no es
por una supuesta santidad sexual, no, porque a escondidas lo hacen y de bastante. Y de paso abusan de niños y niñas, de ambos lados, es decir, hombres abusan de niños y niñas y mujeres monjas abusan de niños y niñas también. Ahora, los métodos anticonceptivos o métodos contraceptivos es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación o un embarazo en las relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de decisiones en ambos cónyuges sobre el control de la natalidad o número de hijos que se deseen tener. Sin embargo, tenemos casos de parejas, de mujeres que usando métodos anticonceptivos salieron embarazadas. Ya ese es otro detalle de la vida. Ya eso escapa de las manos de ella y de él, ¿sí? Ahora, ¿son el 100% seguro? No, ninguno es el 100% seguro. El aborto como medio para el control de la natalidad. Lamentablemente, hermano querido, esto a nivel de el mundo se está usando como usted no tiene idea, por varios factores. Uno, el objetivo de los grandes visionarios que dirigen parte del mundo es reducir la población mundial a como dé. Han usado las guerras y a través de la guerra no han podido reducirlas tanto como han querido. ¿Sí? Entonces ahora abren la posibilidad de legalizar el aborto. Aparte de legalizarlo, no es tanto el legalizarlo, sino que el Estado cubre los gastos del aborto. ¿Sabía usted que un aborto mínimo cuesta $600 y cuando hay complicaciones pasa hasta los 2.000? Entonces, para eso el Estado tiene que cubrir. Entonces, en el caso de las clínicas o los hospitales que se dedican a esto, van ganando por todos lados. Porque aparte de que les pagan para que aborte la mujer, reducen la población mundial y afectan psíquicamente a la mujer que entra en esta aberración del aborto como medio para el control de la natalidad. El aborto como medio para el control de la natalidad es condenado por Dios. Las escrituras dicen que Él aborrece las manos derramadoras de sangre. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Las manos derramadoras de sangre, inocente. Proverbios 6:17. ¿Sí? Ahora, el aborto en la sociedad y en los principios de Dios es considerado un crimen. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo, cuando la muerte del producto de la concepción o feto dentro o fuera del claustro materno. La expresión aborto indica la privación de vida intrauterina, ya que el feto no es todavía una persona humana, pero tampoco es una o un objeto. Se entiende el aborto como un delito, aquel cometido de manera intencional y que provoca la interrupción del embarazo, causando la muerte del embrión o feto en el claustro de la madre, logrando su expulsión. Sin embargo, muchas madres mueren en este acto también. Para la ejecución del delito en un aborto se requiere que la mujer en su embarazo, el embrión o feto esté vivo y en buena formación. Nuestro Código Penal considera el aborto terapéutico como único caso no punible y contempla así mismo su ordenamiento por causa de 2 condiciones, las cuales es causas
eugenésica, cuando existe la posibilidad que el niño nazca con graves taras físicas o psíquicas. La deformación del feto, donde no existe la posibilidad de su debida formación por los medios quirúrgicos. En conclusión al tópico en cuanto a la planificación familiar, se debe descartar el aborto como medio para alcanzar este fin, pero no debemos descuidar la planificación como factor determinante para la buena crianza de nuestros hijos, y cualquiera de los métodos que se use, pues los hombres debiéramos de pensar un poquito más en nuestras damas que en nosotros mismos en cuanto a esta área de la planificación. Pero lamentablemente no es lo que se está haciendo y lo que se hace por la cultura en la cual hemos sido educados. No descuidar el sacerdocio en el hogar, lo vamos a ver, señoras y señores, en nuestra próxima hora de clase. Ya el tiempo se nos fue para esta primera.